Ay, mis hijos, dicen que la herida más profunda viene de la mano en la que más confías. Mi vecina Isabel me tendió aquel día el dinero y yo creí que era el mayor acto de bondad que había visto desde la muerte de mi querido Salvador, pero resultó ser el comienzo de un plan astuto para quitarme mi casa, mi refugio, todos mis recuerdos. Ay, hijos míos, cuando dicen que la herida más profunda viene de la mano en la que más confías, no mienten. Cuando mi esforzado marido, don Salvador, cerró los ojos para siempre, sentí como si no solo hubiese perdido a mi compañero de vida, sino también el pilar de nuestro hogar. Porque con la carta del banco plantada en mi puerta, descubrí con amargura hasta qué punto mi difunto había cargado con deudas para mantener la casa en pie. Resultó que don Salvador se había consumido intentando que Catalina, yo, no sufriera, que no perdiera el ánimo. Y yo ni me enteré. La deuda que quedó creció como una avalancha con los intereses, convirtiéndose en una montaña imposible de pagar con mi pobre pensión de viudedad. No quise cargarles penas a los hijos y traté de arreglármela sola. Fue entonces cuando mi vecina de toda la vida, Isabel, una noche apareció con un plato en la mano. Me dijo: «Doña Catalina, me parte el alma lo que he oído. Usted es lo que le queda a mi querido Salvador en este mundo. Tome este dinero, cierre la boca al banco y ya me lo devolverá cuando pueda». En ese momento el mundo me pareció haberme sonreído. Ay, mi inocente corazón, ¿qué podía imaginar entonces? No era un favor desinteresado. Isabel estaba tejiendo, sin que yo lo supiera, la trampa que terminaría por arrebatarme esta casa, que era el último recuerdo de mi marido. Cuando pagué hasta el último céntimo y me libré de la amenaza del embargo, me sentí renacer. Dentro de mí había tal gratitud hacia doña Isabel que juré que nunca olvidaría esa bondad. La primera semana tras cerrar la deuda, Isabel empezó a aparecer todos los días en mi puerta. «No estés sola, doña Catalina, que no te dejen las penas», y venía con una olla de comida. Al principio, sus visitas me sentaron como un bálsamo, pero poco a poco no fue tanto la comida lo que me inquietó como la manera en que sus ojos se paseaban por mi casa, registrándolo todo con un brillo que me carcomía por dentro. Al principio tomé sus comentarios: «Estas paredes necesitan una mano de pintura», o «Ese sofá de don Salvador ocupa mucho, si lo tiraran la casa respiraría», como consejos inocentes para embellecer el hogar. Pero en realidad ella no buscaba las faltas de la casa, buscaba sus puntos débiles. Ni siquiera había pasado un mes desde que ella me ofreció el dinero cuando, tomando su café, me soltó: «Doña Catalina, veo que no aprovecha el huerto trasero. Qué pena desperdiciar la tierra. Deme ese trozo y yo plantaré tomates y pimientos. Además, le daré parte a usted y así vamos disminuyendo poco a poco nuestra deuda. ¿Qué le parece?». En ese instante sentí un frío recorrerme el cuerpo porque yo había sido clara, no había prisa con el dinero, pagaría cuando pudiera. En esa misma mesa de la cocina fue cuando entendí que el dinero que me había dado Isabel no fue un gesto de amistad, sino un anzuelo clavado en la casa, el inicio de un plan para atraparme y quedarse con lo que don Salvador me dejó. Me quedé sin palabras, hijo mío, porque ese vamos restando de la deuda fue como un puñal helado clavado en mi corazón agradecido. No supe qué responder. Me limité a inclinar la cabeza en un vale, porque en ese momento la carga de deberle algo a Isabel me había arrebatado las fuerzas para resistir. A la mañana siguiente, antes de que amaneciera, la encontré en mi jardín. Con una pala y un azadón en la mano, arrancaba de un tirón las rosas que don Salvador cuidaba como a la niña de sus ojos y aquella magnífica parra. Para mí, aquello no era solo un huerto,
Era un hogar donde brotaban los recuerdos con mi marido. Me acurruqué junto a la ventana y viéndola actuar, se me destrozaba el alma, pero no podía protestar. Total, la mujer estaba pagando mi deuda, poniendo en valor el huerto, y yo, aplastada por esa falsa bondad, tuve que mirar en silencio cómo saqueaban mi propio jardín. Y no se quedaba solo en cultivar la tierra, pasaba las tardes sentada en el banco ante mi puerta, lanzando comentarios a todo aquel que pasara, y se comportaba como si ella fuera la dueña de la casa, dando órdenes a diestro y siniestro. Ya no le bastaba la vergüenza, hasta pesaba los pocos tomates que recogía y me decía con cálculo frío: «Mira, doña Catalina, hoy descontamos tanto de su deuda», como si llevase una contabilidad de mi despojo. La gota que colmó el vaso fue que el fin de semana pasado trajo su barbacoa y un enorme conjunto de muebles de jardín y los colocó en la esquina más bonita del huerto. Con esa cara que puso al ver mi silencio me soltó: «La semana que viene vendremos todos con los niños. No te preocupes, no te molestaremos». Y había vuelto a usurpar abiertamente una parte de mi hogar. Cuando aquel fin de semana su parentela irrumpió en mi jardín con alboroto y bullicio, como si hubieran venido al terreno de su padre, tuve que contemplarlos desde la ventana de mi propia casa, como si fuera una extranjera. El humo de la barbacoa, las risas, los gritos de los niños convirtieron aquel tranquilo rincón donde don Salvador y yo tomábamos nuestro café en una verbena. Al irrumpir en mi cocina con la excusa de «no te molestes, yo preparo la ensalada», comprendí con amargura que se había traspasado ya esa frontera. La mujer dejó de ocuparse solo de mi tierra para meter la mano en mi intimidad, en la lumbre donde durante 30 años compartí el pan con don Salvador. Al volver junto a sus invitados, se fijó en la pequeña habitación de invitados, esa que desde la muerte de don Salvador abría muy de vez en cuando, y con un «ay, doña Catalina, está ahí tirada, qué pena», se me subió el corazón a la garganta, porque por primera vez vi con claridad la codicia en su mirada. Antes de que yo supiera cómo reaccionar, me soltó: «Mi hijo pequeño se está preparando para las pruebas de acceso a la universidad. No puede estudiar con tanto ruido de sus hermanos. Usted ya lo tiene como trastero. Páseme esa habitación, la limpio, le pongo una mesa y que el chico venga a estudiar en silencio. Eso lo contamos como renta y vamos restando pronto de su deuda». Hijo mío, en ese momento se me doblaron las rodillas y me quedé atontada, porque después del jardín, ahora también estaban tomando una habitación de mi casa. Ese «vamos restando de la deuda» se había convertido en la llave que me cerraba la boca, en una cadena que me mantenía prisionera en mi propio hogar. E Isabel, aprovechando mi silencio, iba conquistando mi casa pieza a pieza. Antes de que yo pudiera siquiera decir: «Espere, doña Isabel, esa habitación está llena de los recuerdos de mi marido, no lo haga». Ella ya se había arremangado y dijo: «Sacamos esos 2 baúles al pasillo, la máquina de coser cabe en la entrada», y empezó a arrastrar mi pasado, mis recuerdos, de un lado a otro. Su audacia, que ni siquiera me permitía decir no, me heló la sangre. Al día siguiente apareció su famoso hijo Miguel con una mochila en la mano. Al entrar en la casa ni me miró. Ese saludo frío suyo fue una actitud que ignoraba por completo que aquello era mi hogar, y cerró la puerta de la habitación con tal ímpetu que la fotografía de don Salvador en la pared se tambaleó. Esa habitación se convirtió en una caja cerrada para mí. A medianoche salían de allí músicas extrañas que cortaban mi sueño, y cada mañana, al ver el estado del baño, me dolía el alma. Doña Isabel, con la excusa de «Miguel es un poco desordenado, perdóname», encontró la manera de entrar y salir de mi casa, de mi cocina, sin llaves y sin permiso.
La paz de mi hogar se había esfumado por completo. Mi silenciosa casa ahora era un lugar por donde entraban y salían jóvenes desconocidos, el baño siempre ocupado y hasta se calculaba el coste de la comida que se cocinaba. Ese muchacho parecía usar mi casa como una residencia estudiantil y doña Isabel seguía vendiéndome esa situación como pago de la deuda. Aquel día comprendí, hija mía, que no solo me estaban quitando el jardín y una habitación, había perdido toda voz en mi propio hogar. El dinero envenenado de doña Isabel no se había clavado en la escritura de la casa, sino directamente en mi voluntad. Y aquella mujer, aprovechando mi desamparo, me había convertido en una empleada, en una ocupante sin derechos dentro de mi propia casa. Miguel, ese niño al que decían a estudiar, ya no cabía ni siquiera en su cuarto. Ahora, sin tempestivas, se tendía en el salón del sofá, enganchado a esos ruidosos programas de televisión, comportándose con la confianza de quien es el dueño, como si yo fuera la que viviera allí de prestado. Mis noches quedaron arruinadas. Una mañana, reuniendo coraje, me dispuse a decir a doña Isabel: hija, con el ruido de Miguel no pego ojo por las noches. ¿Podrías pedirle que guarde silencio? Pero la mujer me cortó en seco y respondió: ay, doña Catalina, es un chico joven y además está pagando su deuda por su bien. Mira qué bonita renta te trae. Aguántalo un poco. No habían pasado muchos días desde aquel regaño cuando con una taza en la mano se me acercó y me soltó: doña Catalina, mi casa está muy desordenada estos días. Ya sabe que tenemos la celebración familiar. Su salón está tan vacío. ¿Qué tal si hacemos la comida aquí esta semana? Al oír eso, me quedé atónita, porque ese salón era mi intimidad, mi último refugio donde don Salvador y yo habíamos pasado tantos momentos. Ahora doña Isabel había puesto sus ojos en mi lugar más íntimo, en el corazón de mi hogar, y lo reclamaba a cambio de su deuda. Antes de que yo pudiera decir: doña Isabel, no, eso no puede ser, es mi dormitorio, la mujer, con esa habilidad de poner palabra en mi boca, replicó: ¡qué maravilla! Pasamos una tarde aquí, lo descontamos de su deuda como una partida grande, y así usted descansa y yo también. Y añadió mi salón a esa maldita cuenta de deudas. Ay, hijo mío, aquella mañana del día, antes incluso de que cantaran los gallos, doña Isabel ya estaba aporreando mi puerta. Con la misma soltura con la que ordenaría su propio salón, movía los sillones donde tantas mañanas de fiesta tomé café con mi difunto don Salvador, murmurando para sí: este aparador da dolor de cabeza, habría que quitarlo de aquí. Cuando empezaron a llegar sus invitadas, una tras otra, fue ella quien abría la puerta y decía con voz cantarina: «Pasen, queridas, adelante». Yo, en cambio, me quedé refugiada junto a la puerta de mi cocina, mirando impotente cómo mi salón se llenaba de risas de mujeres que no conocía, convertida en una extraña en mi propia casa. Sentada en mi sillón, en el lugar de honor, la mujer contaba con descaro: «Estoy ayudando a doña Catalina. Pobrecilla, estaba tan sola, tenía la casa descuidada, quise echarle una mano». Y para colmo, desde la cocina me gritaba sin pudor: «Catalina, esas empanadillas se están enfriando, tráelas ya». Una de las invitadas se acercó al plato de porcelana que había sido de mi madre y exclamó con admiración, pero la oí susurrar a la de al lado y fue como un latigazo: «Bah, son cosas viejas. Cuando compre la casa, tiraré todos estos cacharros y haré una decoración moderna». En ese instante no fue el plato el que se quebró, sino mi corazón. Aquella mujer ya no ambicionaba solo mi casa, quería también mi pasado, mis recuerdos, las últimas huellas de don Salvador.
A mis ojos ya no era una vecina, sino un buitre esperando mi muerte. Cuando por fin ese tropel de mujeres ruidosas abandonó mi casa, las tazas sucias en el salón, las huellas de barro en el suelo y el olor pesado de sus perfumes quedaron suspendidos en el aire como una mancha sobre el honor de mi hogar. Yo me quedé en medio del desorden, aplastada por el peso de las palabras venenosas de Isabel. Después de despedir a la última invitada, se borró la sonrisa falsa de su cara. Con el cuaderno de la maldita deuda en la mano, se plantó frente a mí. Ya no quedaba rastro de aquel doña Catalina, querida. Frente a mí estaba una cobradora fría, implacable. Me dijo: doña Catalina, veo que por mucho que vivamos no vas a poder devolverme este dinero. Ni con la renta del jardín, ni con el cuarto de Miguel se va a saldar la deuda. Mira cómo se cae la casa. Necesita arreglos. Cuesta dinero. Me arrojó mi miseria a la cara como una bofetada. Antes de que pudiera entender a dónde quería llegar, añadió: no alarguemos más esto. Cédeme la casa y yo te perdono toda la deuda. Además, me ocuparé de ella. La reformaré, la dejaré preciosa. Hablaba con la ligereza de quien compra una caja de tomates en el mercado, no una vida entera. Y todavía, sin vergüenza alguna, remató: no vamos a echarte a la calle, mujer. Te dejamos el cuartito donde duerme Miguel. Podrás quedarte allí hasta el fin de tus días. ¿Qué más quieres? Ni gastos tendrás. En ese momento, al oír que me ofrecía como limosna un rincón de mi propia casa, se me cortó la respiración del golpe. Ay, hijo mío, en el mismo instante en que oí esas palabras, te dejamos el cuartito para ti. Toda la gratitud, toda la impotencia que había sentido hacia doña Isabel se helaron y se transformaron en una rabia gélida. Que en mi propia casa, en la herencia de mi marido, me tratasen como a una huésped de caridad, rompió en 1000 pedazos a la mujer silenciosa que había sido. No recuerdo ni cómo, con una voz que llevaba años dormida, grité: doña Isabel, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Esta es mi casa, el legado de don Salvador. ¿Con qué cara vienes a pedirme mi propio hogar y encima me concedes, como limosna, un cuartucho donde ni un perro estaría tranquilo? Ante aquel arranque inesperado, la máscara de ángel se le cayó por completo. Su rostro adoptó una dureza que jamás le había visto. Rugió: ¿quién no sabe lo que dice eres tú, doña Catalina? Cuando tomaste mi dinero para salvar la casa del banco no te quejabas, ¿eh? Pero ahora, a la hora de pagar, te parece mal. Antes de que pudiera replicar con un «ni tu dinero ni tu falsa bondad quiero, lárgate», se volvió desde la puerta y soltó una carcajada amarga. ¿Y con qué vas a pagarme? ¿Con esa pensión de viuda que no alcanza ni para el pan? Y añadió: te doy una semana, una sola. O me traspasas la casa con escritura, o mi abogado vendrá a quitártela de debajo de los pies. Cerró la puerta de un portazo tan fuerte que la foto de don Salvador en la pared se estremeció. Entonces lo comprendí. No había recibido ayuda de una vecina. Había caído en la trampa de una fiera que codiciaba mi casa, y aquel papel que firmé creyendo que era un simple préstamo era en realidad mi sentencia de muerte. Después de que Isabel saliera dando aquel portazo, no sé cuánto tiempo pasó, ni en qué momento cayó la noche. La casa quedó sumida en un silencio tan espeso que parecía tragarse el aire. Las palabras heladas de aquella mujer, «o me das la escritura o te quito la casa», resonaban una y otra vez en mi cabeza, vaciándome el alma.
Miré la foto sonriente de don Salvador en la pared, pero esta vez no me dio fuerza. Oí dentro de mí una voz cruel que susurraba: tu marido se fue, el sostén de la casa cayó, estás sola, Catalina. Aquella soledad me aplastó con más peso que cualquier papel del banco. Llevé la mano al teléfono para llamar a mi hijo en Madrid, a mi hija en Sevilla, para decirles: venid, hijos, estoy en peligro, me están arrebatando el hogar. Pero cada vez que alzaba el auricular me detenía. No podía presentarme ante ellos así, tan débil, tan engañada, tan humillada por una vecina codiciosa. Esa noche no cerré un ojo. Encogida en el sofá, reviví una y otra vez aquel día en que Isabel me tendió el dinero, su falsa dulzura, sus mentiras de ya lo descontaremos de la deuda. Comprendí con horror que su plan había nacido el mismo día en que enterré a don Salvador, que había estado esperando mi momento de mayor fragilidad. Cuando amaneció el primer día de ese plazo de una semana, seguía perdida, sin saber qué hacer. No tenía dinero para un abogado, ni fuerzas para contar mi desgracia. Mientras el hijo de esa mujer, Miguel, seguía viviendo cómodamente en una de mis habitaciones, yo me sentía prisionera entre 4 paredes que ya no me pertenecían. Mi hogar se había convertido en un campo de cautiverio, en una casa que yo misma había entregado a mi enemiga. Ay, hijo mío, los 2 primeros días de aquel plazo de una semana me parecieron 2 siglos. Por las noches no conocía el sueño y durante el día, cada vez que alguien llamaba a la puerta, el corazón se me subía a la garganta pensando: ya vienen los abogados, van a echarme a la calle. Vivía escondiéndome por los rincones de mi propia casa como una fugitiva. Era la tarde del tercer día cuando el tal Miguel, ese supuesto estudiante que se preparaba para la universidad, salió de su cuarto hecho una furia, gritando por teléfono: «No hagáis nada, voy ahora mismo», y se fue corriendo de la casa. Aquel nerviosismo, aquella prisa no eran de un muchacho que estudia, sino de alguien metido en asuntos turbios. Salió tan deprisa que, por primera vez en meses, dejó entreabierta la puerta de su habitación. Dentro de mí luchaban 2 voces. Una me decía: «Déjalo, no mires», y la otra, más fuerte: «Tienes que saber qué demonios traman en tu casa». Mis pies se movieron solos y me llevaron hasta el umbral. Temblando, empujé la puerta y lo que vi me heló la sangre. Ni un solo libro, ni un cuaderno. En la mesa, montones de boletines de apuestas, de caballos, billetes rotos, formularios de lotería y un ordenador tan caro que yo no podría pagarlo ni con 3 pensiones juntas. En ese momento, de pie en medio de aquel cuarto desordenado, lo comprendí todo. La historia del hijo estudiante era una mentira gigantesca. Doña Isabel había metido a su vago en mi casa como un espía, para controlarme desde dentro, para acercar mi vida poco a poco, y yo lo había descubierto demasiado tarde. De pie entre ese olor agrio a apuestas y tabaco, entendí con una punzada en el alma la magnitud de la farsa. Aquella mujer se había reído de mis sentimientos más puros, y la rabia que sentí entonces fue más fuerte que todos los miedos y la gratitud que me habían tenido callada. Iba a salir de la habitación cuando de pronto la pantalla del ordenador se encendió sola. Aunque apenas sé leer, bastó una mirada para entender que aquello no eran apuntes. Una lista de nombres, uno tras otro, con cifras altísimas al lado, mucho mayores que el dinero que me había prestado, y palabras en rojo que decían: intereses de demora, recargo.
Miré más de cerca y allí estaban los nombres de otras mujeres del barrio viudas, como yo, sin familia, tía Emilia, doña Francisca. Entonces el espanto me recorrió el cuerpo. Comprendí que no era la única víctima. Isabel había tejido su red como una araña, atrapando a toda la vecindad. El miedo se apoderó de mí. Abrí con manos temblorosas un cajón que sobresalía bajo la mesa y lo que encontré me quitó el último hilo de esperanza. Fajos y fajos de dinero, escrituras de casas ajenas y papeles en blanco ya firmados. Ahí, entre esos documentos, estaba también el que yo había firmado creyendo que era un simple préstamo. En ese instante se me cayó el velo de los ojos. Doña Isabel no era una vecina bondadosa, sino una usurera sin alma, una depredadora de ancianas solas, y su hijo Miguel era su cómplice en todos esos negocios sucios. Ay, hijo mío, cuando vi entre las manos esos fajos y fajos de escrituras, ese montón de papeles en blanco que gente desgraciada había firmado sin saber, comprendí con terror que doña Isabel no estaba intentando solo plantar una parra en mi fogón, había tejido un cáncer por todo el barrio. Los documentos que sostenía no eran la renta sucia de una usurera, eran la prueba de hogares destruidos, de madres que maldecían en silencio, de vidas hechas añicos. Apenas me recuperé del impacto de ver esas escrituras y ese dinero, oí el chirrido en la cerradura de la puerta y los pasos precipitados de Miguel. El frío me recorrió el cuerpo como si la sangre se me hubiera helado. Metí a toda prisa aquellos papeles en el cajón, atiborrando el montón, pensando en voz baja en lo que me pasaría si me descubrían. Di un paso para cerrar la puerta de la habitación y refugiarme en mi cocina, cuando vi la luz del recibidor encenderse y escuché a Miguel decir: «Mamá, ¿estás?», mientras se dirigía a su cuarto. No recuerdo cómo me metí con la respiración contenida entre los abrigos viejos que don Salvador guardaba en el armario. Me escondí allí en la penumbra como un ratón. Cuando Miguel entró en la habitación, con el corazón a punto de salírseme del pecho, me quedé clavada entre esos abrigos, conteniendo el aliento. Lo primero que hizo el chico fue abrir aquel cajón para revisar su contenido. Luego llamó por teléfono y oí con terror: «Sí, ya lo arreglé, pero no te entretengas más con lo de la mujer de Catalina. Se acaba el plazo, venida por la escritura, la casa nos hace falta». En el instante en que Miguel se alejó hacia la cocina diciendo: «Me tomaré un agua», salí silenciosamente de la oquedad y corrí a mi dormitorio como si fuera una rata. Cerré la puerta con llave y supe entonces que ya no era solo una mujer incapaz de pagar una deuda. Había descubierto un secreto peligroso de una banda de usureros y esa casa podía convertirse en mi tumba. Ay, hijo mío. Al cerrar el cerrojo antiguo con las manos temblando y apoyada contra la madera fría de la puerta, escuchando fuera los pasos despreocupados de Miguel, ya no quedaba rastro de la vieja temblorosa Catalina, porque aquella orden que escuché por teléfono, «Comprad la escritura de la mujer de Catalina», me golpeó en la cara como la prueba de que esto no era un simple asunto de dinero, sino un tráfico de vida o muerte. Pasé la noche dando vueltas en el diván donde don Salvador solía sentarse. Reviví una y otra vez cómo Isabel me tendió el dinero con falsa compasión, cómo se coló en mi jardín con la excusa de plantar, cómo introdujo a su hijo con la mentira de que estudie para que mi intimidad quedara invadida. Vi claro como el día que ella y su hijo se habían hecho oficio de tender trampas a ancianas solas y de apoderarse de sus humildes hogares. Y cuando el plazo que me habían dado se acercaba a su fin, ya sabía que ir a la policía a decir: «Mi vecina es una usurera, me quita la casa», no me serviría de nada. Isabel lloraría sus lágrimas fingidas, diría que yo la calumnio por no querer pagar y me dejaría como una mentirosa ante todo el mundo. Yo necesitaba esas escrituras del cajón de Miguel, la lista de nombres en ese ordenador, las pruebas sucias que demostraran su red.
pero con el sinvergüenza de Miguel merodeando la casa como un vigilante y doña Isabel acechando por la puerta en cualquier momento, no podía volver a la habitación donde guardaban las pruebas sin correr un riesgo mortal. Si me descubrían sabiendo todo, me borrarían en silencio, me mandarían junto a don Salvador antes de que nadie pudiera ayudarme. Comprendí entonces que no bastaba con llorar ni lamentarme. Para librarme de aquellas bestias debía ser más lista, más astuta que ellas. Recordé una frase de don Salvador. Catalina, la mayor trampa es la que no espera ni tu enemigo. Ahí, encerrada y sin salida, comencé a tramar un plan peligroso para herir a doña Isabel con sus propias armas. ¡Ay, hijo mío! Pasé toda la noche tras esa puerta cerrada, sentada en el diván de don Salvador, dándole vueltas a la misma pregunta. ¿Cómo echo a ese sinvergüenza de mi casa? Comprendí que no podía forzar las cosas. Debía esperar paciente, acechar como quien monta una trampa, a que Miguel saliera de casa para sumergirse en sus vicios de apuestas y carreras, y entonces actuar. Con los primeros rayos de la mañana pegué la oreja a la puerta. Oí a Miguel desperezarse, bajar a la cocina a picotear algo. Yo, sin poder tragar un bocado ni cerrar los ojos, estaba toda entera en tensión, esperando el momento en que aquel joven se marchara para no volver. Al fin, hacia el mediodía, llegó mi oportunidad. El teléfono de Miguel sonó de nuevo con furia y tras un grito por la línea de «¡Ya voy! ¡Esperad!», se lanzó a la calle con la chaqueta como quien huye de un desastre. El portazo no me pareció amenaza sino señal de salvación. Era la señal para poner en marcha mi plan. Segura de que Miguel se había ido, salí con sigilo de mi cuarto cerrado. Sin embargo, sabía que la verdadera amenaza seguía ahí, porque doña Isabel podía presentarse en cualquier momento. Abrí una rendija de la cortina del salón y al mirar a su casa de enfrente, vi que no estaba. Probablemente estaría en el mercado, como habitualmente. Respiré hondo. El momento había llegado. Ahora no había tiempo que perder. Ni el bribón estaba en casa, ni la usurera merodeaba la puerta. Tenía apenas segundos para entrar en la habitación de Miguel, encender aquel ordenador y sacar del cajón las escrituras que guardaban los nombres y devolver a mi hogar lo que era suyo. El miedo a ser descubierta me apretaba el pecho, pero el recuerdo de don Salvador me dio valor y giré la llave. Al pisar la habitación del muchacho, me invadió la vergüenza de sentirme como una ladrona en mi propia casa, pero esa vergüenza se desvaneció ante la firme decisión de salvar la herencia de mi marido, mis recuerdos y mi honor. Sin perder un instante, me dirigí al cajón bajo la mesa, el que guarda las suciedades. Con las manos temblorosas, lo abrí y ahí estaban los fajos de dinero, las escrituras arrancadas a otros desgraciados y el maldito papel que yo había firmado creyendo que era un préstamo inocente. Aquello era una madeja de veneno. De entre ese montón, arranqué la escritura de mi casa y, lo más importante, los papeles firmados que contenían los nombres de otras víctimas, pruebas firmadas que demostraban la usura de doña Isabel. Como si me quemara, metí esos documentos en el interior de mi camisón y los pegué a mi pecho. Eran cadenas, sí, pero también mi billete de salida. Al salir de la habitación, la pantalla del ordenador todavía brillaba y vi, sin quererlo, la lista de nombres que ayer había oído mencionar a Miguel en la conversación con su madre. Todas las víctimas expuestas en bandeja, sin que nadie hubiera borrado nada. Entonces recordé aquello que don Salvador me enseñó. Catalina, si pasa algo,
En ese viejo móvil tienes los números de la policía. Busqué con manos torpes el aparato, ese teléfono antiguo que me cuesta manejar, y lo saqué. Con las manos que temblaban le hice una foto al contenido de la pantalla, los nombres, las deudas, los intereses, porque supe de inmediato que esa imagen sería la ruina de doña Isabel. Mientras apretaba el botón para fotografiar, tuve la extraña sensación de que esa instantánea era el principio del fin de la jauría que había venido a devorar mi casa. Ay, hijo mío, cuando en la pantalla diminuta de mi viejo teléfono vi el mensaje "imagen guardada", sentí como si todo el peso del mundo se hubiese levantado de mis hombros. Ya no estaba muda ante las palabras de doña Isabel. En mis manos tenía las escrituras y la prueba incontestable de que esa mujer era una usurera que había quemado la vida de tantos inocentes. Con los papeles escondidos contra mi pecho, justo cuando me disponía a salir de la habitación, oí el chirriar de la llave en la cerradura y el gruñido furioso de Miguel. Sentí que el teléfono se me iba a caer de la mano. Se me heló la sangre, el bravo había vuelto y yo estaba al borde de ser pillada infraganti. No tuve ni un segundo para correr a mi cuarto y cerrar la puerta. Los pasos de Miguel resonaban en el vestíbulo y mis ojos se clavaron en la cama, deshecha y con el somier a la vista. Ignorando los dolores de mis 70 años, me tiré sin pensar bajo aquella cama polvorienta, sin saber cómo había podido arrastrarme allí. Oculta en la penumbra bajo la cama, con la mano sobre la boca para no respirar, escuché a Miguel irrumpir en la habitación maldiciendo: ¿Dónde he puesto ese maldito dinero? Se dirigió directo al cajón que yo había registrado, lo abrió de un tirón y empezó a revolver con furia. Sentí que el corazón me iba a estallar. Por fortuna para mí, aquel sinvergüenza solo buscaba dinero para pagar sus deudas de juego. No notó la ausencia de las escrituras ni de los papeles firmados que yo llevaba conmigo. Maldijo un poco más, bufó: a ver si se lo saco a mi madre, y salió de la habitación dando un portazo. Yo, todavía debajo de la cama, temblaba entre el alivio y la fuerza que me daban los documentos que ocultaba. Cuando Miguel volvió a marcharse dando el portazo por segunda vez, esperé inmóvil bajo la polvareda hasta que el ruido desapareció por la calle. Solo cuando estuve segura de que ya no quedaba nadie en casa, me arrastré fuera del rincón oscuro con las rodillas cansadas y fui directa a tocar aquellos papeles que ahora eran mi tesoro y la ruina de doña Isabel. Sabía que un segundo más en esa casa me podía costar la vida. Aquella mujer o su hijo podían regresar en cualquier momento, y si se daban cuenta de que faltaban los documentos del cajón, me borrarían en silencio por conocer sus vergüenzas. Aquella casa dejaba de ser mi hogar para convertirse en la trampa donde me enterrarían. Corrí al dormitorio sin preparar ni un bulto, sin siquiera un edredón. Ya no huía, iba a la lucha por la justicia. Cogí del tocador la foto enmarcada donde don Salvador me sonríe y la vieja cartera con mis pocos ahorros. Eché una última mirada a la casa donde habíamos vivido 30 años y salí. Salí a la calle con el sigilo de una ladrona, pero no para robar. Llevaba en el regazo la foto de la pantalla del teléfono con la lista de nombres y las escrituras robadas. No iba a llorar en un rincón ni a cargar a mis hijos con este lastre. No esperaría que se cumpliera la semana que me habían dado. Era mi hora, mi revuelta. Había llegado el momento de poner en marcha la rueda de la justicia. Al doblar la esquina, con los documentos pegados al cuerpo, no iba a casa de mis hijos ni a esconderme. Iba directo a la comisaría al final de la calle. Con paso tembloroso, pero firme,
Iba a llamar a la puerta del Estado para obligar a pagar a esta mujer impía y a su hijo pillastre por lo que habían hecho. Ay, hijo mío, cuando crucé el umbral de la comisaría, el corazón me latía en la garganta, pero mis pies no daban marcha atrás. Aquel era el último baluarte donde los desamparados podían contar su pena y esperar justicia, y yo no había venido a sollozar. Había ido a exigir cuentas a la víbora de doña Isabel y a su descarriado hijo. El joven comisario que estaba sentado en la mesa me miró primero con sorpresa ante mi ropa cubierta de polvo y me preguntó: «Dígame, señora, ¿qué le pasa?». Se me hizo un nudo en la garganta. Empecé: «Mi vecina, doña Isabel, intenta echarme de mi casa, me presta y luego se apodera de mi hogar». Y vi en el rostro del comisario un gesto de cansancio, como de otra disputa vecinal más. Cuando entendí que el comisario iba a despacharme con un «vaya a contarlo a un juez», sin esperar más, arrojé sobre la mesa de un manotazo aquel tesoro sucio que había guardado en mi pecho. Las escrituras ajenas que saqué del cajón de Miguel, los pagarés en blanco ya firmados. «Estos son los papeles de otras víctimas que he engañado», dije. «Esa mujer es una usurera». La mirada de cansancio del comisario se borró al instante y fue sustituida por una seriedad helada. Para asestar el golpe final, saqué con manos temblorosas mi viejo móvil y enseñé la foto que hice a la pantalla del ordenador de Miguel, la lista con todos los nombres y las cuentas de intereses que probaban la trama. «Aquí tiene el libro negro de la mujer, la prueba de cómo ha arrasado con el barrio», dije. El comisario saltó de la silla y corrió hacia la oficina de su superior. En cuestión de minutos, la comisaría se puso en movimiento. Radios, llamadas. Un joven agente de paisano me ofreció un vaso de agua y me dijo: «Señora, no se preocupe, lo que cuenta es grave. Vamos a desarticular a esta banda. Usted solo tiene que decirnos cuándo cree que vendrá esa mujer». Sentí por primera vez desde hacía meses que el peso que llevaba sobre los hombros cedía. Ya no estaba sola, y el día que doña Isabel había fijado para el ajuste de cuentas iba a ser, en realidad, su final. Tras explicar con calma y con los documentos todos los detalles, los comisarios me indicaron: «Señora, vuelva a su casa y espere como si no pasara nada. Finja que ha preparado la escritura». El corazón se me encogió porque el día marcado por doña Isabel había llegado y yo iba a jugar el papel de cebo dentro de la trampa que me había tendido. Al volver a casa, hallé policías de paisano escondidos en el cuarto de don Salvador y en la cocina. Yo me senté en mi sofá con el rosario en la mano y esperé a que la serpiente llamara a mi puerta. Por la tarde la llamada llegó y cuando abrí, doña Isabel entró con esa sonrisa repugnante de quien cree que la victoria es suya. «Bueno, doña Catalina», dijo, «¿ha vencido el plazo? ¿Ha preparado la escritura o llamo a mis abogados?». Clavé la mirada en su rostro codicioso y respondí: «No he preparado ninguna escritura, doña Isabel. En cambio, sí he traído su libro negro y las escrituras que usted ha robado». En ese instante, los policías de paisano que estaban en la cocina y en la habitación de don Salvador saltaron fuera gritando: «¡No se mueva, policía!». Doña Isabel, que minutos antes sonreía por creerse dueña de mi casa, quedó atónita al ver al Estado frente a ella. Su rostro se volvió pálido como cal. Antes de que pudiera gritar: «¡Es una calumnia!», sobre la mesa aparecieron las escrituras de las demás víctimas que yo había llevado y la foto de la lista en mi teléfono. Al mismo tiempo, los equipos en la calle habían detenido a Miguel cuando lo sorprendieron en otra estafa. Yo me quedé inmóvil en mi sillón, viendo en silencio cómo arrastraban a la mujer que venía a usurpar mi hogar, esposada, como a una delincuente más.
Ay, mi niño, aquel día entendí que las mayores maldades suelen ocultarse bajo las máscaras más brillantes de supuesta bondad. Recuperé mi casa, mi refugio y la memoria de don Salvador. Doña Isabel y su banda pagaron ante la ley por todo el daño hecho al vecindario. Y a mí me quedó la lección amarga pero firme. Aunque estés sola y te sientas desvalida, nunca abandones la búsqueda de justicia.